Hola, mi nombre es Emily Mosquera y hoy hablaré sobre la propuesta didáctica, un acercamiento al concepto de límite. Como sabemos, el tema de límites es la base sobre la cual se sostiene la estructura del cálculo y además a partir de este tema se da pie al desarrollo de otros como lo es la continuidad, la derivación e integración. Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes tengan buenas bases, ya que como Berland lo argumenta en 1998, la dificultad de las matemáticas radica en que se necesita de un concepto para aprender otro, es decir, los conceptos están relacionados entre ellos. Por lo tanto, hemos planteado estos objetivos para esta propuesta. El primero es que los estudiantes lleguen a la construcción del concepto de límite y se apropien de este. Como segundo, tenemos que utilizar el software de GeoGebra como apoyo para la comprensión de este concepto. Y finalmente, promover en los estudiantes procesos matemáticos como lo es la resolución de problemas, la comunicación y las representaciones. Para este video se dio en tres momentos. El primero es la parte de la historia del límite. Como segundo tenemos los obstáculos epistemológicos y finalmente hablaremos sobre unos problemas. Entonces iniciaremos sobre la historia del límite. La concepción del límite no estaba presente en los antiguos griegos, pero ellos calculaban el área de figuras como la del círculo, utilizando el método de exhausción que consiste en cubrir una región tanto como fuese posible con triángulos para luego se calculaba el área de cada uno y se sumaban dichas áreas. Este método de exhaustión fue utilizado por Arquímedes y este método es el referente más cercano a la idea límite que se tiene de este concepto en esa época. Kepler desarrolló el método de los infinitesimos que se basa en la hipótesis de que todos los cuerpos se pueden descomponer en infinitas partes muy pequeñas de áreas o de volúmenes. Para el siglo XVIII, Allenberg creó la teoría de los límites, pero no fue reconocida por la falta de rigurosidad algebraica. Luego, Cauchy adopta el concepto de límite de Allenberg y el objetivo era separar la idea de límite con relación a su origen geométrico, físico o intuitivo. En esta dirección se concretó en tres nociones: la variable, la función y el límite. Luego Bolzano expuso todas las ideas necesarias para el desarrollo del cálculo, dando una definición de continuidad basada en la del límite. Además, llegó a admitir la existencia de los números infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Weierstrass introdujo la representación a través de símbolos aritméticos, aritmetizando lo que más pudo, para evadir así la expresión la variable se acerca a un límite. Demostró también la existencia de máximos y mínimos usada por Cauchy. En este momento, el límite tiene una noción matemática que sirve como soporte al cálculo diferencial e integral y al análisis. Ahora pasaremos a la parte de los obstáculos epistemológicos. Los obstáculos epistemológicos intrínsecamente están relacionados con el propio concepto. La enseñanza del concepto de límite constituye uno de los mayores desafíos de la educación actual en el campo de las matemáticas y trascendental en el aprendizaje del cálculo. La comprensión del concepto de límite se problematiza debido a que éste trae mayor cantidad de dificultades de aprendizaje inseparable al propio concepto, relacionadas con un pensamiento de orden superior en el que se encuentran implicados procesos tales como la abstracción, el análisis y la demostración. Bachelard planteó la noción de abstracción epistemológica para explicar la aparición de errores. Dicho concepto no se refiere a las dificultades desorganizadas o derivadas de la ausencia del conocimiento, sino a las dificultades directamente vinculadas con las formas de considerar el conocimiento o con los buenos conocimientos mismos. Para alumnos universitarios, Tal en 1992 propone presentarles situaciones adecuadas que provoquen conflictos cognitivos originando un desequilibrio que los conduzca a la superación de los obstáculos epistemológicos presentes en la enseñanza de este concepto.
Se deberá favorecer la integración de las tres representaciones sobre el límite funcional, la gráfica, la numérica y la simbólica. Más adelante, Neira en 2013 reagrupa las dificultades en tres categorías. La primera, las dificultades ligadas a la complejidad matemática de los objetos básicos del cálculo, los números reales, las funciones y las sucesiones, objetos que están en construcción cuando se empieza la enseñanza del cálculo. Luego tenemos las dificultades ligadas a la conceptualización de la noción de límite, que es la noción central del campo y a su dominio técnico. Y finalmente tenemos las dificultades ligadas a la necesaria ruptura con modos característicos de funcionamiento algebraico. Además, los estudiantes deben saber determinarlo, reconocerlo tanto de forma gráfica como algebraica, mediante tablas, representaciones en el plano cartesiano, así como de forma verbal el concepto de límite. Ahora pasaremos a unos problemas para introducir. Ahora empezamos con los problemas. El primer problema que planteamos es: una hormiga se encuentra sobre una mesa y desea ir de una posición A una posición B, separados por una distancia. Para hacerlo, la hormiga en un primer movimiento recorre la mitad de dicha distancia. En un segundo movimiento recorre la cuarta parte de dicha distancia y así sucesivamente para cada movimiento recorrer la mitad de lo anterior. Y se realiza la pregunta: ¿puede la hormiga en algún momento llegar al punto B? Como podemos notar, esto es una adaptación a la paradoja de la dicotomía. Este problema tiene la finalidad de proponer para que los estudiantes vean la relación entre lo discreto y lo continuo mediante procesos infinitos para garantizar la convergencia o existencia del límite del movimiento de la hormiga hacia el punto B, como una idea intuitiva a la operación de límite que se hizo mediante sucesiones presentes en el método del agotamiento y en algunas paradojas que encontramos de Zenón. Para el segundo problema, presentamos en primera instancia que los estudiantes analicen y realicen una tabla y grafiquen un esquema de la sucesión 2n más 1 sobre n. Para esta forma, realizarle preguntas a los estudiantes como qué valores puede tomar Sn, qué valores no puede tomar n y por qué, y qué valores toma a su n cuando n se le asigna un valor muy grande. Luego, después de que los estudiantes dialoguen entre ellos, se va a dar el espacio para que entre todos lleguen a reportar sus conocimientos. Se le pide a los estudiantes que analicen el comportamiento de esta sucesión cuando, pues, en un primera instancia como era una sucesión, solamente estaban tomando valores naturales, pero luego se les pide que midan valores cercanos a cero, para que de esta forma los integrantes, es decir, los estudiantes, puedan notar que se puede deducir a esta función que tenemos aquí, es decir, 2x más 1 sobre x. Y con la ayuda de la hoja de cálculo que presenta GeoGebra, se puede dar respuesta a la recurrencia de qué pasa cuando x se le asignan valores cercanos a cero. Para esta forma, los estudiantes ya van a tener un acercamiento más hacia lo que es la terminología en cuanto a x tiende a A, la función se acerca a A, para esta forma ya tener un lenguaje más adecuado para este concepto. Luego, el tercer problema consiste en que el costo de una llamada telefónica desde Barranca Bermeja hasta Puerto Wilches durante un horario de oficina es de, por el primer minuto, 100 pesos y 50 por cada minuto o fracción adicional. Para esto se le van a proporcionar 6 preguntas al estudiante. En primera instancia se le pide que escriba una función que exprese el costo de una llamada telefónica en función del tiempo, es decir, en función de la duración de la llamada, que no supere más de los 10 minutos. Es decir, en esta primera instancia sin uso de GeoGebra. Para ya en el segundo punto, ya utilizar el software de GeoGebra para que los estudiantes dialoguen entre ellos y razonen si sus acercamientos fueron adecuados o no. Luego, se les pide que indiquen el dominio de esta función. Seguido, que determinen el costo de una llamada que dura 0.5 minutos, 0.8, 0.9 o 0.99. Además, también que lo hagan para 2 minutos, 1.5 minutos, 1.1 minutos
o 1.01 minutos, para finalmente pedirles que realicen el límite de esa función que habían expresado en el primer punto cuando ésta toma valores cercanos a 1, para lo cual se espera que los estudiantes lleguen a esta función por partes y que la pueden graficar gracias al software para que ellos utilicen ese registro numérico que habían tenido y ese registro gráfico para que así puedan observar que la función gt tiende a 10 cuando tiene valores cerca próximos a 1, pero que tiende a más de 150 cuando ya tenemos próximos más hacia la derecha a valores de 1. A partir de la cual sabemos que si tomamos en un entorno sobre ese eje Y, en ese entorno sus imágenes están en un entorno más amplio, por lo que 10 no es el límite de la función. Para que ellos puedan razonar de la misma manera, se procede para el valor de 150. Y finalmente, para que los estudiantes lleguen a la conclusión de que no existe el límite de GT cuando del tiempo tiende a ese valor de 1 y que los límites laterales por tanto por izquierda y por derecha, que por esa razón se pedía en un primer instante que hallaran el tiempo para 0,9 o para 1.1, 1.5, para que vieran los límites laterales tanto por izquierda y como por derecha, para que se dieran cuenta que eran distintos, para que de esta forma ya se introduzcan más hacia el concepto de límite y puedan ya notar una noción de que por qué el límite no existe en ese tipo de funciones. Muchas gracias.